chicos, mi nombre es Estefanía Romero, pertenezco a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, estudio medicina y les voy a hablar acerca del sistema venoso de cabeza y cuello. Ahora empezaremos con la vena yugular interna. Bueno, la vena yugular interna se origina en el agujero yugular donde continúa el seno sigmoide. Al principio está inclinada en sentido inferior, anterior y ligeramente lateral. Después desciende verticalmente hasta las proximidades de la base del cuello, donde se incurva un poco medial y anteriormente. La vena yugular interna, posteriormente al extremo external de la clavícula, acaba reuniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Como podemos ver ahí, esta vena yugular presenta dos dilataciones constantes. La dilatación superior, que constituye el extremo superior de la vena y ocupa la fosa yugular, y recibe el nombre de bulbo superior de la vena yugular. Y la dilatación inferior, que es fusiforme y se denomina bulbo inferior de la vena yugular, y está situada en el extremo inferior de la vena. En las relaciones de esta vena yugular interna, tenemos que corresponde a la porción posterior o yugular del agujero yugular. Inferiormente a este orificio, el bulbo superior de la vena yugular ocupa y rellena la fosa yugular labrada en la porción petrosa del hueso temporal, inferiormente a la cavidad timpánica. Al emerger de la pared craneal, la vena yugular interna es en un principio totalmente posterior a la arteria carótida interna. Y en su anastomosis tenemos que esta vena se anastomosa con la yugular externa mediante dos ramas que unen las venas supratrocleares a la vena temporal. Una densa red que relaciona el plexo alveolar y el plexo pterigoideo. Y una vena de importancia variable denominada vena retromandibular. También tenemos a las venas emisarias y también se anastomosa con la vena yugular anterior mediante una o dos ramas que unen a la vena yugular anterior con la vena facial. Ahora veremos las ramas colaterales de la vena yugular interna. Empezando con la vena facial y sus colaterales, obviamente. Bueno, la vena facial se origina en el ángulo interno del ojo, donde recibe el nombre de vena angular. La vena angular se anastomosa con la vena oftálmica superior y desciende a lo largo y lateralmente a la arteria angular hasta el surco nasolabial, donde adopta el nombre de vena facial. Esta vena está siempre situada lateralmente a la arteria. Se dirige hacia el borde inferior de la mandíbula, siguiendo un trayecto oblicuo inferior y posteriormente, que corresponde a la cuerda del arco descrito por la arteria. Después de haber cruzado el borde inferior de la mandíbula, la vena desciende profunda a la fascia, en la celda submandibular, sobre la cara lateral de la glándula y oblicuamente en sentido inferior y posterior, hacia el vértice del asta mayor del hueso hioides. Los nódulos linfáticos submandibulares son retrovasculares, hallándose posteriores a la vena, inferiormente al borde inferior de la mandíbula. Las colaterales de esta vena tenemos a las venas supratroclear, a las venas nasales externas, a la vena facial profunda o vena profunda de la cara, las venas labiales, las venas bucales, las macetéricas anteriores, submentonianas, submandibulares y las palatinas externas. Ahora prosigamos a describir las venas linguales. Bueno, estas venas linguales, dice que la sangre venosa de la lengua fluye a cada lado por tres grupos de venas, como podemos ver ahí, que son la vena profunda de la lengua, las venas dorsales de la lengua y la vena satélite del nervio hipogloso. La vena profunda de la lengua, de pequeño calibre, es satélite de la arteria lingual. Las venas dorsales acompañan a la arteria dorsal de la lengua, y las venas satélites del nervio hipogloso o venas linguales principales son dos, una derecha y otra izquierda. De la unión de estas diferentes venas resulta la formación de un tronco común, que es el tronco tirolinguofacial. Ahora procedamos a describir la vena tiroidea superior. Muchos se preguntarán por qué estamos describiendo estas venas. Bueno, estas venas las describimos porque están cercanas a las venas yugulares. Entonces son confluentes de la vena yugular anterior, de la externa y de la interna. Bueno, la vena tiroidea superior.
Esta es satélite de la arteria homónima. Esta vena se forma en la porción superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides. Se dirige lateral y superiormente, cruza la arteria carótida común y desemboca bien directamente en la vena yugular interna o en el tronco tirolinguofacial. El tronco tirolinguofacial es corto, voluminoso y está formado por la unión de las venas facial, lingual y tiroidea superior. Cruza la arteria carótida común cerca de su bifurcación o incluso al nivel de esta. Drena en la vena yugular interna frente al borde superior del cartílago tiroides o un poco superiormente a la altura del espacio tiroideo. La vena faríngea, bueno, esta vena acompaña a la arteria faríngea y desemboca en la vena yugular interna. También desemboca en el tronco tirolinguofacial, que se convierte entonces en el tronco tirolingofaringofacial. La vena tiroidea media. La vena tiroidea media proviene del lóbulo lateral de la glándula tiroides. Se dirige lateralmente, cruza la arteria carótida común y termina en la vena yugular interna. Eso es todo con vena yugular interna. Ahora pasemos a describir a la vena yugular externa. La vena yugular externa es un vaso generalmente voluminoso que recoge la sangre de la mayor parte de las paredes del cráneo, de las regiones profundas de la cara y finalmente de los planos superficiales en las regiones posterior y lateral del cuello. Su origen está en la región parotidia y acaba en la base del cuello, donde desemboca en la vena subclaviana. Su anastomosis, esta se va a anastomosar con la vena yugular anterior por medio de varias ramas, más o menos voluminosas, con los plexos vertebrales mediante ramificaciones profundas de las venas occipitales y también de forma frecuente con la vena cefálica, a través de una rama que pasa a veces inferiormente con mayor frecuencia a la clavícula. En sus ramas de origen, tenemos que esta nace en el espesor de la parótida, un poco inferiormente al cuello de la mandíbula, de la unión de la vena temporal superficial y la maxilar, como las podemos ver aquí. Primero vamos a describir la vena temporal superficial, que esta vena proviene de un vaso, de una red venosa que ocupa toda la extensión del cuero cabelludo. Desciende anteriormente al trago y posteriormente a la articulación temporomandibular. En este corto trayecto, la vena temporal superficial se sitúa anteriormente al nervio auroculotemporal y posteriormente, y a veces anteriormente a la arteria temporal superficial. Esta vena penetra a continuación en la glándula parótida, donde se une con la vena maxilar, y la vena temporal superficial recibe colaterales de poca importancia, que son provenientes de la región temporal de la oreja, de la región temporal, de la oreja, de la parótida, de la articulación temporomandibular y de los tegumentos de la cara. La vena maxilar y el plexo pterigoideo. La vena maxilar tiene su origen en la vena esfenopalatina. Esta es satélite de la arteria del mismo nombre. Desde su origen hasta su terminación puede adoptar dos disposiciones diferentes con una frecuencia semejante. En una de las disposiciones conserva su individualidad propia a lo largo de todo su recorrido y discurre sobre todo inferior y lateralmente a la arteria en este caso. Las colaterales desembocan normalmente en el tronco colector, que pasa por el ojal retrocondilio, por lo general superiormente a la arteria e inferiormente al nervio auroculotemporal. Se anastomosa posteriormente a la apófisis condilar de la mandíbula con la vena temporal superficial para formar la vena yugular externa. Y en la otra disposición, la vena maxilar se convierte en el curso de su trayecto en dos plexos venosos anastomosados entre sí, el plexo venoso alveolar y el plexo pterigoideo. Estos plexos están formados por la anastomosis que unen entre sí las venas satélites de las ramas vecinas de la arteria maxilar. El plexo alveolar está situado sobre la tuberosidad del maxilar. Pasemos a describir las regiones de la vena yugular externa. Bueno, tenemos aquí tres imágenes donde se coloca la vena yugular externa. La primera es en la región parotidia, que esta vena desciende verticalmente en el espesor de la glándula parótida, se sitúa lateralmente a la vena carotidia externa y está cruzada lateralmente por el nervio facial. En la región esternocleidomastoidea, la vena yugular externa
oblicua inferior y un poco posteriormente, casi vertical, cruza oblicuamente el músculo esternocleidomastoideo y está recubierta por el platismo y cruzada por el nervio transverso del cuello del plexo cervical que pasa profundo a ella. En esta región está además relacionada con los nódulos linfáticos cervicales laterales superficiales. Y en la fosa supraclavicular, el trayecto de la vena yugular externa es muy corto. La vena aborda la región cerca del ángulo anteroinferior de la fosa supraclavicular mayor. Atraviesa primero la lámina superficial de la fascia cervical, lateralmente al repliegue falciforme de Dieter, y después la lámina pretracrial de la fascia cervical, inferiormente al músculo omoioideo. Esto ha sido todo en cuanto a la vena yugular externa. Ahora pasemos a describir a la vena yugular anterior. La vena yugular anterior drena una parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello. En su trayecto tenemos que se forma de la unión en la región suprayoidea de varias pequeñas venas submentonianas superficiales. Así formada, la vena yugular anterior desciende un poco lateralmente a la línea media, hasta las proximidades de la escotadura yugular del esternón. A continuación, esta vena se acoda en ángulo recto y se dirige transversalmente en sentido lateral hasta su terminación en la vena subclavia. Cerca de sus orígenes, la vena yugular anterior es suprafacial. Un poco inferiormente al hueso ioides, perfora la fascia que la envuelve y sigue siendo intrafacial hasta el borde superior del espacio supraesternal en el que penetra. En este espacio, la vena yugular anterior se acoda en ángulo recto y se dirige lateralmente. En esta parte transversal de su trayecto pasa por el fondo del saco lateral correspondiente del espacio supraesternal, cruza la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo y termina bien en la vena subclavia o en la vena yugular externa. En su anastomosis tenemos que se comunica que la vena yugular anterior se comunica con las venas yugulares interna y externa. También se anastomosa con las venas tiroideas, con la vena yugular anterior del lado opuesto, mediante una o varias anastomosis transversales u oblicuas. Una de ellas, las numerosas anastomosis que unen entre sí las tres venas yugulares de un mismo lado y estas a las venas yugulares del lado opuesto, permiten a estas venas suplir y prevenir los trastornos resultantes de la obliteración de una de ellas. Ahora vamos a describir a la vena vertebral, que como dije antes, estas venas se describen debido a que se hallan cerca de las venas yugulares. Bueno, la vena vertebral y la vena cervical profunda. La vena vertebral se forma a partir de la unión de varias vénulas que provienen del plexo venoso suboccipital, de la vena condilia posterior, de la vena emisaria mastoidea y de los músculos de la nuca. Desde su origen, la vena vertebral alcanza oblicuamente el agujero transverso del atlas, discurriendo a lo largo del lado superior de la arteria vertebral. Seguidamente, esta vena desciende a través de los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, lateralmente al tronco arterial, que a su vez es anterior al nervio vertebral. Al emerger del agujero de la 6ª vértebra cervical, la vena se dirige en sentido anterior e inferior y se sitúa anteriormente a la arteria. Pasa con ella anteriormente al ganglio cervicotorácico del tronco simpático y posteriormente al arco del conducto torácico en el lado izquierdo, y raramente es anterior a este conducto. Finalmente desemboca en la vena brachiocefálica inferior y posteriormente a la vena yugular interna. En sus ramas colaterales, esta recibe a las venas provenientes de los plexos vertebrales externos, anterior y posterior, los ramos espinales provenientes de los plexos venosos vertebrales internos y la vena vertebral anterior, la vena vertebral accesoria. Su anastomosis, esta se está anastomosada mediante sus ramas de origen, que son los senos de la dura madre, la vena occipital y la vena cervical profunda. Y también se comunica con los plexos vertebrales a través de sus ramas de origen y sus ramas espinales. Bueno, la vena cervical profunda. Esta vena es extravertebral y está situada profundamente en la nuca. Desde su origen en la confluencia occipitovertebral, la vena cervical profunda se dirige primero oblicuamente en sentido inferior y medial, posteriormente al músculo
al músculo oblicuo inferior de la cabeza hasta la apófisis espinosas del axis, donde se anastomosa con la del lado opuesto. Después desciende oblicuamente en sentido inferior y lateral entre los músculos semiespinoso de la cabeza y transverso espinoso, hasta la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. Esta vena se inclina entonces anterior e inferiormente, pasa entre la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical y la primera costilla y termina en la vena brachiocefálica, inferiormente a la vena vertebral. Su anastomosis, tenemos que esta vena se comunica superiormente con la circulación venosa intracraneal y mediante las venas occipitales con las venas yugulares internas y externas. A nivel de cada agujero intervertebral está anastomosada con la vena vertebral y con los plexos venosos vertebrales internos. Ahora describamos a las venas tiroideas inferiores. Las venas tiroideas inferiores nacen en un número variable de la porción inferior de la glándula tiroides, descienden anteriormente a la tráquea y se anastomosan entre sí. Se reúnen finalmente en uno o dos troncos principales que desembocan en la vena brachiocefálica izquierda. Y por último, tendremos a la vena subclavia. Bueno, la vena subclavia es la continuación de la vena axilar y se une a la vena yugular interna para constituir la vena brachiocefálica del lado correspondiente. Esta se origina anteriormente a la arteria subclavia, frente al borde inferior del músculo subclavio, y termina posteriormente a la articulación esternoclavicular. Desde su origen hasta su terminación, la vena subclavia se dirige casi transversalmente, de lateral a medial, pasando sobre la primera costilla, anteriormente al tubérculo del músculo escaleno anterior. Es casi rectilínea y describe la cuerda del arco descrito por la arteria. Bueno, esta vena se corresponde anteriormente con el músculo subclavio y la clavícula. Posteriormente lo hace primero con la arteria subclavia, de la que está separada en su parte media por el músculo escaleno anterior, y después con la cúpula pleural, por medio de la fascia endotorácica. Medialmente, los músculos escalenos pasan entre la vena y la arteria a la derecha, y los nervios vago y frénico y el asada subclavia a la izquierda. Esto fue todo, amigos. Espero que hayan entendido y gracias.